Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en este martes nuevamente con nosotros. En esta ocasión les saludamos desde la Casa Galván en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y tenemos la gratísima compañía de Graciela Casep, curadora que ha sido colaboradora de la Galería Metropolitana, donde presentó en el 2012 la exposición Pensar Espacio, Hacer Ciudad, que hoy vamos a revisitar en esta cápsula. Graciela, ¿podrías contarnos cuál fue la premisa de tu exposición, que sabemos que reunió a 12 artistas, distintas generaciones, distintos medios estuvieron representadas en esta exposición, en donde participaron Laureana Toledo, Daniel Alcalá, Marcela Armas, Aníbal Catalán, Emilio Chapela, Mariana Delecamp, tengo mi acordeón, Omar Barquet, Carlos Aguirre, Rosana Montiel, Susana Laborde, Fernanda Canales y Alex Dorfman. ¿Nos podrías platicar un poco sobre cuál fue tu planteamiento y cómo lo abordaste desde el espacio de la Galería Metropolitana? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, por traer a cuenta esta revisión de una exposición que para mí a nivel personal ha sido muy significativa, porque trazó una línea de trabajo y de investigación pues que se traduce en varios proyectos que estoy ejecutando hoy. Bueno, la premisa creo que viene, me atrevo a decir, de un trabajo realizado cuando formaba parte del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno, donde empezamos a trabajar la idea de cruzar ciertos momentos de la práctica artística y de cómo esta práctica artística se lleva a cabo en la ciudad, cruzada por otro tipo de disciplinas o producciones culturales. El trabajo que quería yo hacer visible era como del proceso creativo que existe entre algunos artistas y entre arquitectos para reflexionar sobre el espacio urbano, sobre la construcción del espacio, sobre las interacciones que suceden a partir de la intervención de una obra o a partir de la intervención de un espacio construido. Entonces, era una forma de pensar que el proceso de pensamiento y acercamiento al entorno urbano no sucede necesariamente en prácticas separadas, ¿no? Sino que de repente confluyen y lo que buscan es reflexionar sobre la realidad urbana que acontece. Entonces creo que ese fue el punto de partida y la razón por la cual el trabajo de Rosana Montiel o de Fer Canales, que son arquitectas, estaban presentes incluso emplazadas espacialmente al centro de la exposición y de una forma radial dialogaban con el resto de las obras que vienen desde las artes visuales. Entonces digamos que ese fue como el punto de partida para reunir el trabajo de todos ellos. Tú has hablado de que te interesa la transversalidad del arte como una manera de agrupar o englobar distintos referentes y distintas reflexiones. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo sucede eso en las piezas que propusiste para la exposición? Bueno, creo que ahí justo lo que elegí fue como cuáles son los temas que tenían que ver con la ciudad. Una tiene que ver, que ahí lo vinculo, por ejemplo, desde una perspectiva teórica con la noción de Michel de Certeau de los practicantes del espacio, ¿no? Pensar que el artista y también en ese caso el arquitecto están buscando dialogar directamente e incidir o por lo menos señalar temas que tienen que ver con la transformación del espacio, ¿no? Como bien lo mencionaste, creo que uno de los ejes principales era la situación de la vivienda, la situación de la verticalidad de las ciudades, que va de la mano del crecimiento urbano, de las crisis espaciales, ¿no? dentro de las urbes. Y por otro lado, creo que hay muchas piezas que tienen que ver con la forma en la que se representa formalmente, se hace una abstracción de lo que sucede en los entornos, a partir, por ejemplo, de la práctica de la caminata, ¿no? que si nos vamos más atrás es algo que también viene como del situacionismo, o sea, como esta idea del andar, del toparte como un proceso de reflexión. Entonces creo que esos fueron de los dos ejes principales. Por un lado, temáticas básicas, que creo que sí en el momento en el que hice esta exposición estábamos enfrentando a distintos niveles por el gobierno crisis a los modelos, por ejemplo, de habitación mínima, que es la pieza de Fernanda Canales, y que tenía que ver con
los mecanismos de construcción de vivienda social, que es un tema que viene, que acompaña el siglo XX en realidad, ¿no? como eje o elemento del desarrollo de la ciudad moderna, pero a la vez también del caos que conlleva a la ciudad. Y por otro lado, esta idea de practicar el espacio a través de caminarlo a nivel topográfico, o sea, no como ver qué sucede en la capa, digamos, del plano de la tierra, y cómo el artista o el arquitecto es capaz de detectar esas huellas y llevarlas a alguna reflexión. Yo sé que tú ahora te desarrollas de manera muy preponderante en el campo de la investigación, desde dos ejes, desde un centro de investigación y desde tu propia investigación doctoral. Y aprovechando, digamos, el pretexto de que estamos aquí revisitando una exposición porque encontramos como relevante la exposición como agente crítico y como forma de articulación, me gustaría que nos cuentes un poco de tu investigación y por qué tomas tú una exposición como objeto de estudio, como punto de partida. Bueno, creo que ahí se cruzan muchas experiencias profesionales e intereses, y una es que al haber trabajado en espacios, en museos públicos, entendemos la importancia de la articulación de un discurso curatorial como una forma de generar conocimiento, ¿no? Entonces, creo que la exposición se vuelve una forma o un visor temporal de reflexión en muchos aspectos. De manera particular, en el proyecto de doctorado que estoy actualmente realizando, estudio una exposición que sucedió en 1978 en el Museo de Arte Moderno, lugar donde además trabajé por algunos años, donde los artistas que en ese entonces eran jóvenes, te estoy hablando de una Mónica Mayer, Magali Lara, Eloy Tarcisio, Paula Weiss, en fin, una amplia lista de artistas, se dieron a la tarea, bajo la coordinación de Sebastián, de reflexionar la Ciudad de México, nada más y nada menos que a finales de la década de los 70, donde había una serie de caos en torno a el crecimiento urbano, ¿no? Y qué problemas conlleva. Entonces, me parece interesante la manera en que lo comentas, porque sí, o sea, yo hice esta exposición y de alguna manera estoy acudiendo a otra exposición para hacer una especie de genealogía de esta práctica urbana a través de la forma artística y del proceso artístico. Entonces, claro, ¿qué temas aparecían? El crecimiento desmedido, la tensión entre el centro y la periferia, en ese momento la conversación en torno al barrio, al entorno inmediato, a cómo reivindicar ciertas zonas de la ciudad, el rol de las organizaciones y las asambleas para dignificar las condiciones o los servicios de estas áreas periféricas que estaban surgiendo, ¿no? Que es el momento en el que empiezan a articularse, el transporte e incluso la pieza de Mónica Mayer, muy pertinente y además adelantada a lo que vendría después, a estudiar cómo el espacio urbano no era un espacio seguro para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que para mí el estudio de las exposiciones es una oportunidad de ver una época, de ver una práctica, de ver distintas circunstancias que el artista está enunciando. Y Graciela, ¿cuál dirías tú que es el aporte o la mirada con la que contribuyen los artistas para entender configuraciones problemáticas, modos de relaciones que suceden en el ámbito urbano? Desde esta revisión que has hecho del trabajo de artistas, desde la curaduría y desde la investigación histórica de las exposiciones, ¿cómo describirías esa singularidad? Yo creo que la singularidad está en que no son procesos lineales, sino que hay una construcción de métodos que responden a distintos enfoques de los proyectos, ¿no? Y que sí requieren una sensibilidad y una conexión con el entorno que están trabajando, ¿no? Llámese, no sé, si ahorita me reconecto con piezas que estaban en la exposición Pensar Espacio, Hacer Ciudad, una forma es, por ejemplo, la que utilizaba Marcela Armas para hablar de cómo la estandarización en la forma en la que vemos de una forma abstracta las ciudades
te hace pensar que no son diferentes cuando son diferentes, ¿no? Cuando cada contexto urbano tiene sus peculiaridades, cuando no puedes repetir ni siquiera fórmulas o técnicas de aproximación a una comunidad urbana en otra, ¿no? Sino que son distintos procesos de acercamiento. O, por ejemplo, las piezas de Susana Laborde, lo que te reflejaban es, como en todo este despliegue arquitectónico, creo que muy heredado de los Estados Unidos, de ciertas tiendas de autoservicio, de cadenas transnacionales enormes, qué es lo que encerraban dentro de esta estructura arquitectónica de bodegones enormes, pero qué dinámicas sociales sucedían ahí, ¿no? Por ejemplo, entre los empleados, entre las bodegas, etc. Otra pieza que tenía que ver con, por ejemplo, con Carlos Aguirre, es todo el registro del lenguaje, así como el lenguaje que sucede en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es eso, cada una de estas piezas estaban reflexionando algo y cada una emprendía un proceso, entonces no puedes generar metodologías de trabajo estandarizadas, ¿no? Y creo que eso no solamente sucede con los artistas visuales, sino también con otros campos creativos. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado este martes en una entrega más de nuestros martes de artes visuales y los invitamos a seguirnos en las siguientes semanas, donde tendremos grandes invitados como el día de hoy, como la artista Marcela Armas, que mencionamos en esta ocasión y que nos va a contar sobre su trabajo, los proyectos que están presentes en exposiciones de la galería y una pieza que forma parte del acervo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.